No vas a poder creer que estos famosos usaban estos relojes. Vamos a verlos. Mike Tyson, el famosísimo exboxeador estadounidense, usa con mucha frecuencia el reloj Rolex Daytona de 36 milímetros con diamantes incrustados. Entrando un poco en las características de este suertudo reloj, el mismo fue presentado en 1963. Daytona ha trascendido su estatus desde hace tiempo en el mundo de la relojería para convertirse en un ícono mundial y único. Su nombre de la famosa pista, así como su rostro gráfico, lo han convertido en una leyenda. Hablando ahora de uno de los sin lugar a duda actores más famosos en el mundo, no era de extrañar que el señor DiCaprio optara también por una opción de altísima clase y refinada, el TAG Heuer 1000 Series. La serie 1000 de relojes de buceo Heuer y TAG Heuer tuvo una importancia fundamental en la historia de la misma empresa. Estos relojes de buceo relativamente baratos tuvieron un muy rápido éxito, aún a pesar de haberse desarrollado en una época en la que los cronógrafos suizos se enfrentaban a retos que no los favorecían y de la poca experiencia de Heuer en esta categoría. Aunque la clave del éxito de la serie 1000 fue su precio razonable, hubo una versión de lujo del reloj, una colección de modelos de oro macizo de 18 quilates. Estos modelos se identifican fácilmente por sus marcadores de horas tipo boquilla, además de por su bisel único. En el otro extremo de la escala estaba el reloj de buceo de referencia 980.000, el cual tiene una distintiva esfera de 24 horas. Uno de los relojes más icónicos que el actor Sylvester Stallone lleva mucho consigo es el Montegrappa Chaos dorado, un reloj de muñeca que además de ser lujoso, no pasa para nada desapercibido ya que su diseño no es nada convencional. Para completar un triunvirato de tesoros portátiles de Chaotic, Sylvester Stallone y Montegrappa presentan el reloj de muñeca analógico automático Chaos, hecho a mano en el norte de Italia, donde los artesanos presumen su habilidad con el movimiento mecánico. El reloj Chaos es un compañero ideal para la pluma y los gemelos que lo inspiraron. Lo que más llama la atención es su caja, diseñada de plata u oro a elección, con el reverso revestido de un terminado negro. Presenta el motivo característico único de la calavera y las serpientes que continúan alrededor de la caja, incluyendo una pequeña calavera grabada en la corona. Sus reflejos se han intensificado con sutiles sombras, ofreciendo así referencias elegantes a la antigüedad de la Edad Media. Continuamos con los actores con alta gama en cuanto a accesorios, y esta vez hablamos de Brad Pitt, que también tiene una gran colección de relojes, de la cual nos centraremos en uno en particular que muy frecuentemente él usa: el Vacheron Constantin 222 Historique, un diseño y elección de cronógrafo de muñeca refinada, minimalista y muy atractiva. Verdadero ícono de los años del 70, el Constantin 222 de 37 milímetros es una reedición contemporánea del modelo histórico. Este reloj con brazalete integrado, compuesto por una caja monobloque con un bisel estriado, sigue mostrando su espíritu robusto, funcional y deportivo, con una elegancia fuera de temporada gracias a la pureza de sus líneas y la delicadeza de su curvatura. La caja está decorada con una cruz de Malta situada en las 5 horas y tiene el fondo abierto, lo que le permite admirar completamente el calibre, el cual cuenta con una masa oscilante especialmente rediseñada para este modelo. El 222 de 1977 se destacó por su caja mono casco, que se le atribuye a su movimiento ultra plano. Arnold Schwarzenegger tiene probablemente una de las colecciones de reloj de muñeca más variadas y lujosas de entre muchas otras figuras famosas. Sin embargo, uno de los relojes que él más lucía durante la elaboración de sus películas más conocidas era el Rolex GMT Master. Este, como sucesor del modelo presentado en 1955 y adoptado por los pilotos de aerolíneas, el GMT Master se ha convertido en el reloj cosmopolita por excelencia. Con una aguja adicional, 24 horas y un bisel bicolor giratorio graduado, muestra un segundo uso horario. Además, con este diseño se buscó que cada usuario fortalezca su conexión con su otro lugar personal, ya sea a partir de recuerdos, destinos soñados o viajes futuros. El emblemático bisel bicolor hace al GMT Master inmediatamente reconocible y que no pase desapercibido como un Rolex más. El bisel giratorio bidireccional cuenta con un disco Cerachrom graduado 24 horas fabricado con cerámica extremadamente dura, creado gracias a un proceso pionero desarrollado por Rolex. Como todos los relojes profesionales de Rolex, este prestigioso GMT Master ofrece una gran legibilidad en cualquier circunstancia. El conocido director Tarantino es también muy conocido por lucir sus elegantes relojes de la marca Big Pilot, en este caso IWC Big Pilot Automatic.
Ningún otro modelo expresa la fascinación de los relojes de aviador de IWC como el Big Pilot Watch. Su diseño de instrumentos de cabina puramente funcional y su corona cónica de gran tamaño se inspiraron en un reloj de observación militar de la década del 40. El Big Pilot Watch es una interpretación fiel del diseño original sin ningún elemento adicional en la esfera y en una caja de acero inoxidable de 43 mm, los cuales combinan una presencia sorprendente en la muñeca con la máxima comodidad de uso. Este modelo presenta una esfera azul, manecillas rodeadas y una correa de piel de becerro azul. Visible a través del fondo de caja de cristal de zafiro se encuentra el calibre 82100, fabricado por IWC. El sistema de cuerda Peloton se ha reforzado con componentes cerámicos y acumula una reserva de marcha de 60 horas. Llegamos a una de las colecciones más grandes en posesión del hombre más rico del mundo. Por supuesto que Elon Musk, gracias a su enorme fortuna, iba a tener en sus manos uno de los relojes más caros y lujosos. En este caso vamos a centrarnos en su TAG Heuer Carrera calibre 1887 SpaceX. Habiendo pronunciado su complicado y extenso nombre, podemos recurrir a sus costosas características. La edición limitada de este reloj fue lanzada en 2012 para honrar el 50 aniversario de Luna Mission, ya que iba a ser el primer reloj en ser utilizado en el espacio por John Glenn en 1962. Con unos índices y agujas refinados para captar mejor la luz, el TAG Heuer Carrera ofrece una fácil legibilidad, incluso a altas velocidades. Sus asas paralelas y prolongadas confieren una fuerza y solidez a una pieza cuya corona metálica aporta una sensación elegante y deportiva a la muñeca. Esta creación de Jack Heuer, que alcanza cotas de lujo sin excepciones, cuenta con un diseño sofisticado, nuevos acabados y asas, nuevos pulsadores y una corona metálica para un aspecto elegante y deportivo. Su diseño despejado, libre de elementos superfluos, permite una legibilidad óptima en cualquier ocasión y estado. Una unión impecable de estética y funcionalidad fuera de la común. Llegamos a una celebridad de la industria musical dentro del rap icónica y con un gusto por los relojes que resalta su personalidad auténtica. Eminem optó también por su terminado en oro, pero él elige un diseño minimalista y más elegante. Audemars Piguet Royal Oak, una edición limitada y especial para esta figura. Con su caja de acero bisel octagonal, esfera tapicería y brazalete integrado, el Royal Oak rompió los códigos vigentes en 1972 y pasó a ocupar su merecido lugar como ícono moderno. La colección Royal Oak es sin duda una de las más extensas del catálogo de Audemars Piguet. Dicho todo esto, el Royal Oak marcó el mundo de los relojes de lujo como ningún otro modelo en la historia reciente. Entró en los terrenos de la relojería como el primer reloj de lujo deportivo y causó sensación en el momento de su presentación en 1972. Como gran ícono en modas de estilo único y característico y protagonista de numerosas y taquilleras películas, tiene un gusto muy particular por sus accesorios en la moda. En este caso, el Cartier Balloon Blue, hablando de lo que este cronógrafo quiere comunicar, así como un globo y azul como el cabujón colocado con seguridad en su costado, el reloj Balloon Blue de Cartier flota en el mundo de la relojería. Su forma logra el equilibrio perfecto entre línea y volumen. Para evitar líneas rotas, la corona de cuerda de cristal de zafiro está perfectamente integrada en la caja, con la tapa de la corona debajo de un aro de metal a las 3 en punto que protege la burbuja azul. Esta lujosa pieza fue diseñada de manera unisex, no fue pensada para ningún género en específico, sino para lucir perfecto y atractivo en la muñeca de quien sea. El reloj Balloon Blue de Cartier fue creado en 2007, usado tanto por hombres como por mujeres. Su personalidad y comodidad se aprecian perfectamente en quien lo use. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides de dejarnos tu like y de suscribirte activando la campanita para que siempre te enteres de nuestro nuevo contenido. Nos vemos pronto.